presenta Fuserep. Para sus círculos de ahorro, una manera sencilla de acceder a un pequeño capital en menos de 2 años. Fuserep. Ahorrás, creces. www.fuserep.com.uy. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. La hoy famosa frase pronunciada por John Kennedy, ¿verdad? Con respecto a lo que los ciudadanos deben aguardar de un país y los ciudadanos dar a un país, que algún erudito ha señalado que incluso no es original de John Kennedy, sino que concretamente era original de Bernard Shaw, una figura intelectual relevante, ¿verdad?, en el mundo de las artes, fundamentalmente de la literatura. 50 años atrás, señores, fallecía John Fitzgerald Kennedy en uno de los hechos más misteriosos generados en los Estados Unidos. Se convertía así en el 4º presidente de ese país en morir asesinado. Y muchos homenajes y muchos actos conmemorativos que se están desarrollando hoy en los Estados Unidos, recordando sobre todo allí en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, lo que ocurrió ese 22 de noviembre. También en Washington, en Nueva York también, más adelante vamos a estar en comunicación con Nueva York, y obviamente en los centros de estudio, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, muchas conferencias acerca de la figura de Kennedy, la importancia de su política tanto social como política exterior, son objeto de estudio según algunos informes de prensa que se están publicando hoy viernes en conmemoración de los 50 años del asesinato de su persona. Señores, como decíamos más temprano, la relatividad de la historia, ¿verdad? Una encuesta realizada en el estado de Washington, en los Estados Unidos, señala concretamente que de los menores de 18 años de edad, más del 50% saben que Kennedy fue un presidente norteamericano asesinado y nada más. Un hecho que parece escondido en el fondo del tiempo para muchas generaciones, inclusive las más nuevas aquí en nuestro país, pero que significó un volcán en un momento del mundo muy tensionado, con la posibilidad de una guerra nuclear, los movimientos todos que se dieron de transformaciones en la década del 60, el bellísimo discurso liberal y de libertad de Kennedy, sus contradicciones, ¿verdad? Todas las figuras enormes de la historia tienen contradicciones, lo hacen hoy un personaje apasionante, además de un mito construido a partir de un enigma enorme. ¿Quién fue que lo mató? ¿Quién lo envió matar? Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Explicarle hoy a las nuevas generaciones esto nos parece muy importante. Esas nuevas generaciones que vivieron las Torres Gemelas, bueno, hubo una generación que vivió esto, que hizo partir, aparentemente, al mundo, y que hizo además famoso aquel concepto de que todos los que vivían en ese momento sabían en qué lugar y cómo habían recibido la noticia de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Estamos en línea con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, realmente en un día de unas conmemoraciones históricas muy llamativas, porque lo de Kennedy es realidad, es historia y es mito, todo a la vez, como bien usted recién lo señalaba. Y entonces el tema es cómo despegar una cosa de la otra, cosa imposible. El mito, que se construye a partir del asesinato, para usar un símil rioplatense, es como la muerte de Gardel, digamos, ¿no? Claro. Hace los 50 años, ¿no? Y el misterio de la muerte, y cómo murió, y cómo no murió, y Gardel está vivo en algún lugar. Lo digo esto para que se entienda un poco todo ese misterio que rodea este asesinato, que todo indica, por lo que uno ha leído a lo largo de tantos años, que si hubiera sido cualquier persona, el caso se cerraba en la tarde con la prisión del asesino directo, que está prácticamente probado, ¿no? Claro. Pero
todo eso el mito es muy fuerte, ¿no? La propia Jackie Kennedy ensangrentada, tomando al lado de Johnson cuando toma el juramento, y cuando ella se niega a cambiar el vestido ensangrentado y le pide que se lo cambie, y dice, no, es bueno que ellos sepan, que ellos vean lo que ocurrió, ¿no? ¿Y quiénes son ellos, no? Entonces a partir de ahí se desata toda una fantasía. Algunos vinculan siniestramente al presidente Johnson, otros a los tejanos, otros a los de la mafia, ¿no? Sí. Y todo eso todavía sobrevive junto a la otra leyenda, la gloriosa, la del glamour, la de Camelot, ¿no? Aquel grupo extraordinario de gente rutilante que representaba algo así como el mito hollywoodense llevado al mundo de la política, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Y con Peter Lawford, con Sammy Davis, sí. La propia Marilyn Monroe también asociada al mito, ¿no? Sí. Con su famoso felicitación de cumpleaños filmada y repetida. Cumpleaños feliz, claro. Entonces está el mito del brillo, del Sinatra. brillo social, ¿no? Está el mito de su muerte, el misterio de su muerte. Y luego está la realidad, que fue una realidad también muy dramática, en años muy dramáticos, ¿no? Entonces, por un lado, algunos historiadores destacan a veces su frialdad, lo que llaman su cinismo, otros sus escasos resultados administrativos en los tiempos que vivió, pero todo eso a su vez está desbordado por los grandes episodios de la Guerra Fría, la crisis de los misiles del 62, que es un momento culminante, digamos, de la Guerra Fría, es el momento que se estuvo más cerca, cuando se iban a instalar misiles soviéticos en la isla de Cuba y Estados Unidos se opone a ello, ¿no? Imagínense lo que significaba en aquel tiempo, donde realmente el riesgo de la guerra existía, ¿no? Sí. Porque ni siquiera se parece a lo del Irán de hoy, ¿no? Uh-huh. Que es la eventualidad de algo, en todo caso muy lejano, ¿no? Cuba y Estados Unidos es al lado, digamos. Claro. ¿No? Y en una época en que realmente estaban todos armados hasta los dientes y con la amenaza esa de la bomba, de la bomba nuclear, de la explosión nuclear, que finalmente no ocurrió, y este también es uno de los grandes episodios del tiempo, esa especie de ética del terror, que llegado al punto en que ambos tenían el arma máxima de destrucción letal de la humanidad, ninguno la usó. Claro. ¿No? Es decir, este es un momento culminante de Kennedy. Luego está el tema de los derechos civiles, eso, de la igualdad, en el cual Kennedy tuvo idas y venidas, contradicciones inevitables, también las tuvo Lincoln, porque curiosamente el Partido Demócrata tenía en su seno al sector más liberal de la costa este, sí, de lo que acá llamaríamos más a la izquierda, o más liberal en el sentido de las libertades, y por el otro lado el sector más reaccionario demócrata en el sur. Exactamente. Porque no nos olvidamos que el líder de la igualdad racial fue Lincoln, que fue republicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces las imágenes quedan un poquito cruzadas. Y seguro, él envía su ley, en su famoso, una ley de avance, pero luego tiene que retroceder porque iban hacia atrás, ¿no? Y finalmente eso lo empuja su sucesor, Lyndon Johnson, que es una figura también muy importante, quizá la más importante en términos concretos en el avance social, pero que está oscurecido naturalmente por la figura glamurosa de Kennedy, ¿no? Sí. Es decir, pero la ley de derechos civiles justamente se decreta, se concreta durante la presidencia de Johnson y no durante la presidencia de Kennedy. Kennedy muere antes, a pesar del gran impulso que le dio, ¿no? Creo que la muerte, lo que pasa es que él le dio impulso y después tuvo que replegarse un poco porque perdía la mayoría en el Parlamento, ¿no? Sí. Esa es la realidad de la historia. Lo que ocurre a su vez es que la muerte de Kennedy precipita el tema, ¿no? Porque crea una onda emotiva muy fuerte, ¿no? Y entonces es un elemento decisivo en la aprobación. Cuando se aprueba, Lyndon Johnson incluso dice, hemos perdido el sur por una generación entera. Uh-huh. Porque a partir de ahí el sur pasó a ser republicano, ¿no? Por eso que estamos hablando. Claro. Pero lo que está claro es que Kennedy marca todas esas cosas en la vida de Estados Unidos, pero también coagula algunos elementos del progreso, de los cambios tecnológicos. Es el primer presidente que claramente llega montado en la televisión.
el famoso debate de él con Nixon es un hito en las campañas electorales. Es el primer momento en el cual se dice, bueno, esta campaña se definió en la tele, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy importante, digamos. La también. imagen de un presidente, de un candidato, la importancia que pasa a tener, ¿no? Parece ser que la imagen tiene más peso que el contenido. Exactamente. Bueno, es el momento en que ahí, bueno, tocamos todo ese nuevo cambio, el cambio McLuhan de la sociedad. De la era Gutenberg. Ahí está. También Kennedy representa eso. La segunda cosa es que tenemos que ver el tema del cambio en el tema justamente de la segregación racial y la igualdad. No nos olvidemos que Kennedy es contemporáneo de Martin Luther King, que muere poco después. Se van a cumplir 50 años también del asesinato de Martin Luther King, ¿no? Es cierto. Es otro episodio detonante. Sí. Y paralelamente también no podemos olvidar que es también la generación hippie. Es decir, que la sociedad estaba en un tiempo de cambio enorme. La sociedad estaba alterando sus hábitos, sus costumbres, la juventud buscaba una libertad mayor en el vestir, en la música, en el hacer. Aparece la píldora anticonceptiva en el 64, 63, ¿no? Sí, la libertad que cambia sexual. También la libertad sexual, ¿no? Y por primera vez en la historia desata la sexualidad de la maternidad, ¿no? Que es un episodio extraordinariamente relevante. Son las revoluciones que ocurren en el mundo, a veces silenciosamente, ¿no? Porque no es un hecho dramático, pero fue un hecho que cambió el mundo, no hay ninguna duda, ¿no? La posición de la mujer en la sociedad. Entonces, todos estos ingredientes estaban componiendo el fresco de un mundo en efervescencia, de un mundo en cambio. Pero también pensemos en esto, de que la Guerra Fría termina muchos años, pues hay 20 y tantos años después. Sí. Podemos decir simbólicamente que la Guerra Fría termina en el 89, ¿no? Sí. Y que esa Guerra Fría, que fue fría entre los dos grandes, en ese equilibrio del terror que mantuvieron, no lo fue en cambio en América Latina, que fue muy sangrienta. Muy sangrienta, una historia tremenda de sangre, fue la Guerra Fría que todos sufrimos de un modo u otro, ¿no? Entonces, es un tiempo extraordinario y es una figura extraordinaria desde ese punto de vista. Además, no se puede ignorar tampoco el encanto personal, su simpatía, su sonrisa, que según sus detractores incluía, bueno, una dosis de cinismo, de frialdad, se ha hablado de su maquiavelismo, se le asocia al maquiavelismo, por usar mal una palabra, ¿no? Sí. Del padre, ¿no? Sí. Que fue un hombre también, un hombre de negocio muy fuerte. Peculiar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, de todo esto se hablaba, pero lo que nadie puede discutir es el brillo de Kennedy, ¿no? Justamente hoy va a hablar en el acto de Dallas David McCullough, que es un historiador, ¿no? Y que él dijo en algún momento que cuando lo mataron, Kennedy comenzaba a equipararse a Churchill por la altura que llegaban las palabras, que dejaban de ser palabras para ser hechos. Y porque era aquella cosa mágica que tuvo Churchill también con sus frases, ¿no? Sí. Bueno, y Kennedy empezaba a hacerlo, ¿no? Con sus frases tan cargadas de contenido como la que usted repitió hace un momento, como estas otras graciosas, ¿no? Como aquella que cuando van a Europa y dice, sí, yo soy el señor que acompañó a Jackie Kennedy en París, ¿no? Exactamente, porque Francia se rindió a los pies de Jackie. Sí, seguro, porque era el encanto francés, era el encanto francés instalado en la Casa Blanca, Francia que ya no era una potencia, y que no era nada desde ese punto de vista frente a Estados Unidos, pero conquistando Washington con su mayor encanto, una mujer de origen francés, refinada, elegante, brillante, que simbolizaba todo aquello que Francia quería hacer para sí misma, ¿no? Claro. Y con buenas razones, ¿no? Claro. Entonces, De Gaulle no la miraba con demasiada simpatía, según se sabe, ¿no? Sí. Pero De Gaulle también era una versión muy particular del francés profundo, ¿no? Ese burgués profundo, religioso, patriota, austero, ¿no? Sí. Que no podía mirar bien todo ese glamour, que no le gustaba nada ni de la Jackie, ni de Estados Unidos, ni de Hollywood, ni de nada, porque odiaba hasta el dólar. Exactamente. Bueno, pero en todo caso,
esto también se incorpora a la leyenda y al mito, ¿no? Que es ese brillo. Es decir, si uno piensa en aquel momento y dice, bueno, ¿qué artista de cine era comparable en ese aspecto a Kennedy y Jacqueline? Prácticamente nadie. ¿Recuerda, doctor, en la campaña aquella famosa fotografía de los dos caminando por la playa? Exacto. ¿Eh? No, todo se acompañó de un montaje fantástico, y la familia, sí, la aparición de los niños, aquella con los brazos extendidos recibiendo al niño que llega, ¿no? Que venía caminando, ¿no? Ese tipo de imágenes que fueron íconos también desde el punto de vista de la campaña. Hasta entonces a nadie se le ocurría que a un presidente le iban a votar por los nenitos, ¿no? Sí. Pero por su familia, por el entorno ese, ¿no? Bueno, creo que eso también fue parte de la formidable publicidad que contribuyó a construir un mito, y el mito ese, yo diría, nace como mito en el momento del asesinato, ¿no? Claro. Doctor, ahora, ¿iba hacia un mundo mejor? No se sabe bien. Hay quienes acusaban a Robert Kennedy que tenía gran influencia en él, sobre Vietnam, por ejemplo, pero sin embargo hay libros recientes que establecen que realmente Bob Kennedy era de los que le pedía a John atenuar los efectos de la intervención norteamericana en Vietnam, los intentos, por ejemplo, de asesinato a Fidel Castro, que parece ser una cosa certificada o con visos de verosimilitud que Kennedy intentó y que nunca logró. ¿Se le recordará más por eso de la imagen o por eso del contenido, por lo de la hermoso discurso? El discurso de Kennedy era fantástico, ¿no? Era movilizador. Era como el de Luther King, el de yo tengo un sueño, ¿no? Sí. Que también es de la misma época, y que son ambos las primeras figuras proyectadas por la televisión. Cierto. Se tenían desconfianza, ¿eh? Se tenían desconfianza, dice. Se tenían desconfianza por lo que yo expliqué hace un ratito, y es porque Kennedy no tuvo que ser suficiente, o no pudo ser. Lo que opinaba está clarísimo. No pudo ser suficientemente claro porque en algunos momentos, por razones políticas, tuvo que retroceder en sus esfuerzos porque no contaba con las mayorías. La maravillosa película Lincoln, que se vio hace poco, que es esta extraordinaria película, que mucha gente la fue a ver pensando que iba a haber una biografía de Lincoln, y en realidad lo que vio fue el drama de un presidente buscando mayorías parlamentarias, ¿no? Sí. Y como Lincoln, va para atrás, va para adelante, consigue un voto, pierde el otro. Bueno, a Kennedy le pasó lo mismo. Su impulso, obviamente, era claramente de dar pasos decisivos en la superación de la discriminación racial. Sí. Los dio parcialmente, y en algunos momentos tuvo que detenerse, y por eso había con Luther King esa relación de respeto, de afecto, pero también de recelo, ¿no? Sí. Dos familias poderosas. Muy importante con Luther King. Cuando fue preso, Kennedy no era presidente todavía, no creo que era candidato, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la campaña, creo que fue en la campaña del 60, que lo llevan preso por unos disturbios a Luther King, y él y John Kennedy llama por teléfono a su mujer a expresarle su solidaridad, hecho que repercute mucho y que fue ampliamente publicitado en su momento, también muy agradecido por Luther King. Luego vinieron esas, como digo, esos momentos políticos de avance y retroceso que son propios de la vida política, ¿no? La vida política nunca es lineal, ¿no? Uh-huh. Entonces, había esa situación, pero el hecho es que ambos aparecen asociados a un momento particular, al uso de los nuevos medios de comunicación. La era de la imagen, ¿no? A la era de la imagen, a la era de las frases brillantes que quedaban estampadas, de imágenes brillantes. Y también a la lucha de los derechos civiles, ¿no? Que ha sido tan importante hasta hoy en sus diversas variantes y expresiones. Sin duda, sin duda. Ahora, hay todos esos otros aspectos que están allí. Lo mató la mafia, dicen unos. ¿Por qué lo mató la mafia? Bueno, porque lo consideraban que le había traicionado a la mafia, que lo había apoyado, que lo mataban los tejanos por el tema justamente del racismo, que lo mataron los comunistas, que lo hizo matar Fidel Castro, a la inversa que él intentó matar a Fidel Castro. Bueno, son cosas que van y vienen y van,
todas contribuyen a la leyenda. Lo que importa es el gran curso de la historia, sí. Y en el gran curso de la historia, digamos que representa esas cosas, ¿no? El fervor por la libertad. Cuando él va a Berlín, aquel Berlín cercado por la Guerra Fría, y dice, yo soy un berlinés, ¿no? Sí. Esa es su famosa frase, ¿no? Sí. Y bueno, y eso fue un grito de libertad que recorrió el mundo, ¿no? Con aquel Berlín encerrado en medio de la marea totalitaria del comunismo. Claro. Entonces, yo creo que es un símbolo de todas esas cosas, con, naturalmente, detractores, admiradores. Lo que nadie puede negar es la importancia histórica del personaje, pese a que en los hechos, que eso es lo más paradójico, Ajá. en los hechos uno no puede decir que fuera un presidente transformador, que imprimiera en los hechos grandes cosas, como lo fue Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es sin duda el estadista de mayor huella en la vida de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero el encanto de Kennedy es ese, y también su muerte, porque si pensamos en un Kennedy que muriera 30 años después, ya en la viejito, cama, habiendo declinado, es otra cosa, sí. Es otro mundo. Vuelvo al símil de Gardel para hablar de mitos, ¿no? Sí. No es lo mismo morir en la plenitud de la carrera artística, morir 30 años después, ya viejo, con la voz perdida, y de pronto en un periodo de declinación, cantando boleros, ¿no? No es lo Sí. mismo. Bueno, esto tampoco hubiera sido lo mismo, un Kennedy que se apagara su estrella lentamente. Acá se apaga bruscamente en el momento de mayor esplendor. Doctor, ¿recuerda el momento en que se enteró de esa famosa que dice Sí, que... ¿Sí? Sí, como no voy a ¿Qué estaba recordar? haciendo? Fue inolvidable, ¿no? Fue inolvidable, porque además recorrió el mundo y nos Sí. sobrecogió a todos, ¿no? Sí. Fue muy impresionante, realmente muy impresionante. Sí. Acá en nuestro país fue un episodio muy dramático, muy vivido. Se ¿Qué estaba paralizó haciendo el usted? país, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo usted? Sí, me acuerdo. Y además no existían los medios que existen hoy de información. No, La noticia venía a través de la radio y en cuentagotas y a través de la prensa escrita el otro día, ¿verdad? Sí, no, se paralizó el país, se paralizó totalmente el país, quedamos todos sobrecogidos, era un momento tan especial. Yo estaba trabajando en el diario, en Acción, en aquel tiempo. Bueno, fue un momento en todas las redacciones, fue como una especie de rayo que cayó. Claro. Bueno, y todo el mundo a averiguar, ¿no? Bueno, fue algo muy impresionante. Y las imágenes también, ¿no? Sí. Pues las imágenes que empezaron a llegar fueron impresionantes. Eran impresionantes, sí. Impresionante. Hoy mismo la operación rescate que están haciendo los medios de, por ejemplo, de fotografías amateur nunca editadas y todo eso, ha sido tremendo para este día. Doctor, le pido un favor. Diga. Yo le dije un día, si usted si fuera un presidente norteamericano, si fuera un presidente europeo, yo diría, presidente, les presento al presidente doctor Julio María Sanguinetti. En el Uruguay se dice expresidente como en otros países. Pero, por ejemplo, vayamos a Estados Unidos para hacerla simple. Se habla del presidente Clinton, presidente Reagan, exactamente, el presidente Johnson. Usted me dio una explicación para eso, y yo la olvidé. ¿Lo recuerda? Bueno, no, pero Sí. pero sí le puedo decir que en todas estas cosas ha habido una fuerte presencia del cambio entre la monarquía y las repúblicas, ¿no? Ajá. Como pasó con la First Lady. ¿Qué es eso de la primera dama? Que es un invento artificial, ¿no? Pues primera dama, que nadie vota a la señora del presidente, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, la primera república, que a veces nos olvidamos, es los Estados Unidos. La primera democracia moderna, digamos, no había ninguna, ¿no? Uh-huh. A tal punto que el Jefferson es luego embajador en Washington, 13 años después, 15 años después, y todos los convencionales franceses de la revolución iban constantemente a la embajada americana a hablar con él para pedirle consejo, ¿no? Porque uno siempre ubica la revolución francesa por encima de todo, ¿no? Sí. La americana fue antes, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos no sabían qué hacer con la mujer del presidente, estaba el rey y la reina como imagen, ¿no? Ni el presidente sabía qué Entonces hacer. inventaron lo de First Lady. Luego pasó con lo de los presidentes. ¿Qué hacemos con los presidentes, no? Sí. Bueno, el former president, como dicen ellos. ¿Qué hacemos con él? Porque el rey era rey hasta el día que se moría, ¿no? Claro. Entonces, ellos empezaron a decirle presidente Ford, presidente Roosevelt, y ellos le añaden una cosa muy interesante, que es el número, ¿no? Dice, este es el 34, este es el 42, ¿no? Está bien.
Pero bueno, y este es un hábito que ha quedado también, en Francia se usa la expresión, ¿no? Sí. Pero bueno, son circunstancias de la vida institucional y de la vida histórica. Pero además es un reconocimiento no solamente a la persona, sino también a una elección que hizo un pueblo. Claro. La institucionalidad, sí, claro. Están por encima de todo. Claro. Pero en todo caso lo de Kennedy es bueno recordarlo hoy para evocar aquel momento, para ver cuántas cosas confluyen en torno a esa vida y cómo a su vez el progreso democrático, que lo hay, el progreso de la libertad, que lo hay, porque a veces parece que no lo advirtiéramos, pero lo que se ha ido ganando en democracia, en reconocimiento de las libertades, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la no discriminación, el sentido del gobierno, el espíritu de la paz, la superación de los totalitarismos dogmáticos, bueno, todo ese tipo de cosas. Creo que estos son hitos que es bueno mirarlos para advertir también cuánto todavía nos falta. Doctor Julio María Sanguinetti, muy agradecido, que tenga una buena jornada. Hasta muy pronto, adiós. Hasta luego. En Fuserep pensamos un buen préstamo para vos y nos dimos cuenta que un buen préstamo como este no se podía llamar solo préstamo. Tiene que ser memorable. Por eso lo llamamos Buen Préstamo. Porque solo un buen préstamo te da hasta 100.000 pesos ahora y te permite empezar a pagar en febrero 2014. Sí, febrero 2014. Llama a Fuserep. Informate por el teléfono 1974 en facebook.com/Fuserep o en www.fuserep.com.uy. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2013 para créditos superiores a 60.000 pesos. Let both sides seek to invoke the wonders of science. Señores, en un ratito vamos a tener otras maneras de ver, ¿verdad? De otras versiones del asesinato de John Kennedy, de la figura de Kennedy, del momento del mundo en el cual se vivía. Vamos a estar dialogando, por ejemplo, con el periodista y también político, creo que es así el orden, yo después se lo pregunto, Guillermo Chiflet. Vamos a estar conectados en Nueva York con el uruguayo Carlos Rizoui, graduado con una maestría en Relaciones Internacionales, que nos va a contar cómo se vive este episodio en los Estados Unidos. Mientras tanto, ustedes sigan enviándonos mensajes por el 098-120-770, porque dentro de algunos minutos vamos a dar algunos de sus contenidos aquí en la mañana de Tiempo Presente. 17 grados la temperatura. And the peace preserved. All this will not be finished. Presentó Fuserep.